Referencias numéricas y cronología. El Apocalipsis y el libro de Daniel nos ofrecen ciertos elementos numéricos concretos. Voy a colocarlos todos seguidos y en orden para tener una idea de esta cronología. Al ofrecer esta cronología, no dejo de pensar en todos los que a lo largo de los siglos pasados intentaron algo similar y se equivocaron. Qué fácil es equivocarse y estar seguro de no errar. Así que ofrezco esta cronología con humildad, pero dejando muy claro que puedo equivocarme. Jamás pondría mi mano en el fuego asegurando que esta cronología es segura. Pero al menos ofrezco mi opinión acerca de la sucesión de acontecimientos en relación a las referencias numéricas. Guerras y signos en el cielo. No se determina tiempo alguno ni en el libro del Apocalipsis ni en el resto de las Escrituras. Se prohíbe la misa. Eso significa que quedan 6 años y 4 meses antes del final. En Daniel 8 se dice que la prohibición de la misa en todos los territorios durará 2300 días. Y se concreta algo más. Desde el tiempo que la ofrenda habitual quemada sea quitada y colocada la abominación que causa desolación, habrá 1290 días. Daniel capítulo 12 versículo 11. Invasión de Israel. Quedan 3 años y medio antes del final. Los gentiles pisotean la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis capítulo 11 versículo 2. 3 años y medio. Los 2 testigos profetizan 1260 días. Apocalipsis capítulo 11 versículo 3. 3 días y medio después resucitarán los 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11 versículo 10. 7.000 personas mueren en el terremoto de Jerusalén. Apocalipsis capítulo 11 versículo 13. Abominación de la desolación en el templo. Quedan 3 años y medio para el final de las tribulaciones. Obsérvese que antes se ha dicho que la misa se prohíbe al comienzo de la semana. Ahora se dice: a mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda. Y en el extremo del templo colocará la abominación que causa desolación. Daniel capítulo 9 versículo 27. En mi opinión, esto significa que dentro del templo sí que continuará la misa durante 3 años y medio más, aunque se haya prohibido fuera. Esto avalaría la opinión de que ese templo es el situado en el territorio vaticano. Al ser una nación independiente, allí podría proseguir la misa. Pero después, también allí cesará. Pero también puede referirse todo esto al templo hierosolimitano. Poder de actuación de la bestia. 3 años y medio. Y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Apocalipsis capítulo 13 versículo 5. 6 años y 4 meses dura la prohibición de la misa. 3 años y medio hay entre la abominación de la desolación y el final. Esto significa que la misa se prohíbe antes de que aparezca la bestia y que el inicio del tiempo de la segunda bestia coincide, más o menos, con la gran abominación. Muere la tercera parte de la humanidad, y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Apocalipsis capítulo 9 versículo 18. Día de la ira. Ya se ha dicho que la gran batalla del Armagedón ocurre 6 años y 4 meses después de la prohibición de la misa. No queda claro cuántos más mueren de las 2/3 partes de la humanidad que sobrevivían. Después del Armagedón, habrá 45 días más desde el día de la ira
hasta el final de todas las tribulaciones. Qué bendito será el que continúa aguardando y llega a los 1335 días. Daniel capítulo 12, versículo 11. Todos estos datos nos llevan a reflexionar acerca de un tema realmente interesante. ¿Cuántos años se necesitarían para completar los septenarios? ¿Cuánto tiempo se precisa desde que aparezca el primer signo claro e inequívoco hasta llegar al día de la ira? Rotundamente hay que aseverar que nadie puede responder a esta pregunta con seguridad, ni siquiera de un modo aproximado, lo cual no implica que no podamos ponderar los datos para hacer algunas reflexiones. Aunque hay que recordar que ni siquiera esas reflexiones nos proporcionarán una respuesta aproximada, aunque sí que podríamos delimitar borrosamente ciertos márgenes que marcarían la franja de lo sensato. Se observa que hay una etapa claramente definida que dura 6 años y 4 meses. Eso nos ofrece un tiempo mínimo de duración del Apocalipsis. Pero en ningún lugar se dice que el comienzo de esa etapa, la prohibición general de la misa, coincida con la primera trompeta. Más bien, el texto joánico ofrece la sensación de que coloca este hito en mitad del desarrollo de los septenarios, o ciertamente ya avanzado su desarrollo. El régimen de la bestia, ese estado anticristiano y belicista, precisará de un tiempo indeterminado para consolidarse. Necesitará de un tiempo para comenzar sus conquistas territoriales y por fin dispondrá de un tiempo para alcanzar el clímax de la persecución religiosa. Tiempo este último en el que la guerra arribará a su máxima intensidad. Como se ve, habrá 3 fases. 1. Creación y consolidación de la bestia. 2. Comienzo de su expansión territorial. 3. Etapa final de la idolatría, persecución y guerra. ¿Cuánto tiempo se precisa para esto? Nadie lo sabe. Pero la experiencia de la historia nos enseña que todo esto difícilmente se puede llevar a cabo en, por ejemplo, 6 años. La etapa de creación y consolidación de la bestia supone un lapso de tiempo totalmente indefinido, pero no es algo instantáneo. ¿Cuánto tiempo necesitó el directorio para consolidar su poder tiránico sobre Francia? Más o menos un par de años. Y otro par de años para llegar al Gran Terror. ¿Cuánto tiempo necesitaron los soviets para asentar su autoridad dictatorial sobre Rusia? Algo menos de 3 años. Hitler necesitó unos 14 años para llegar al poder absoluto, 1919 al 1933, y unos 12 años para, desde ese momento, consumar su obra de destrucción. Parece sensato considerar que la bestia requerirá de un tiempo indeterminado para formarse, y que una vez consolidada, antes de llegar a la etapa final de exacerbación, deberían pasar al menos unos 6 años. La sucesión de presidentes, las 7 cabezas, la aparición de una segunda bestia, eso requiere años, y el desenvolvimiento de su poder. En ese tiempo aparece el anticristo. No parecen indicar un apocalipsis breve, sino largo. Los cuernos de la bestia no son presidentes, pues no son cabezas, sino partes de la cabeza. La cabeza simboliza realeza. El cuerno simboliza fuerza, por tanto, poder. Una interpretación es que estos cuernos sean generales o que sean cargos por debajo de la magistratura presidencial. La coexistencia en la visión de San Juan de los 10 cuernos con las 7 cabezas puede significar que hay varios cuernos a un mismo tiempo. Una cabeza puede tener varios cuernos, por lo cual la referencia temporal viene de las cabezas. ¿Cuánto tiempo precisan 7 presidentes para sucederse en el poder? Si las cabezas duran en el poder 1 año cada una, indicarían que la bestia, una vez consolidada, tendrá una existencia como mínimo de 10 años. Y dar ese tiempo medio a cada presidente significa echar los cálculos por lo bajo.
A eso hay que añadir que los septenarios parecen indicar un desenvolvimiento de años. Resulta, me parece prudente por mi parte afirmar que las estimaciones pueden variar entre un apocalipsis breve de unos 12 años o un apocalipsis largo que se desenvuelve a lo largo de unos 25 años. Por el contrario, resulta poco creíble que todo el apocalipsis dure menos de 6 años, pues los hechos se atropellarían, prácticamente los desastres se sucederían, unos tras otros, y eso sin contar que las cabezas de la bestia durarían menos de un año. Pero si el apocalipsis durara unos 40 años, en los habitantes de la tierra se perdería esa sensación de fin del mundo, porque se produciría un acostumbramiento a esa situación. Si pudiera sintetizar mi opinión en un esquema, lo diría de esta manera. Tiempo mínimo posible, unos 8 años. Apocalipsis corto, unos 12 años. Apocalipsis largo, unos 25 años. Tiempo máximo razonable, unos 35 años. No hace falta insistir en lo arriesgado de tales estimaciones, pero el detalle de las 7 cabezas me parece relevante al ofrecernos un dato de naturaleza política que suele moverse dentro de unos plazos verosímiles. La magistratura de los presidentes de una gran nación no debería durar menos de 10 años ni más de 30. 10 años, contando con que la turbulencia social provocara continuas caídas fulminantes en medio de las turbulencias. 30 años, contando con que más tiempo haría perder la sensación de fin del mundo. Otra cosa distinta y plausible es que las 7 cabezas estén, por ejemplo, durante 30 o 40 años en el poder, pero la fase de las plagas durase solo los últimos 10 o 15 años.